El extraordinario. Extraordinario. Soy el dios elefante, hijo de Shiva y Parvati, y nací en una fábrica a las afueras de Shenzhen. Mi cabeza es gris perla, con grandes orejas que se agitan como abanicos. Mi trompa se curva hacia la izquierda, símbolo de la dulzura y la compasión. Tengo 4 brazos. Uno sostiene un hacha que corta los lazos del apego, otro un lazo que guía hacia la verdad, otro un dulce modaka que representa la recompensa del conocimiento espiritual, y el cuarto está en gesto de bendición. Mi ratón, mi fiel Vahana, descansa a mis pies. Miles de nosotros apilados en cajas, cruzamos el océano hasta llegar a las tiendas de recuerdos de Benarés. Un británico de origen indio me compró para llevárselo a su casa en Hounslow, a las afueras de Londres. Me colocó en un altar junto a fotos familiares y varitas de incienso. La casa olía a cardamomo y curry. Yo velaba por su familia, removiendo obstáculos de su camino, bendiciendo sus nuevos comienzos, guiándolos hacia la sabiduría. Un día el hijo pequeño de la casa, jugando con su pelota de cricket, me hizo caer al suelo. Mi dedo índice se rompió. La familia discutió qué hacer conmigo. No podían tirarme a la basura, pero tampoco podían dejarme en el altar roto. Una noche me envolvieron en tela roja. Me llevaron hasta el puente de Hammersmith, recitaron una oración. Y me dejaron caer al agua. Mientras me hundía en el barro del Támesis pensaba en mi largo viaje, de China a la India, de la India a Londres, y ahora aquí, en el fondo del río, donde los peces me rozan y las mareas me arrullan, donde quizás un día alguien me encuentre y, como siempre he hecho, ayude a empezar un nuevo comienzo. Suelo encontrar muchos objetos religiosos que se lanzan al río, y en especial objetos relacionados con el hinduismo. Si tienes un objeto que se ha roto o está inutilizable, no puedes tirarlo a la basura sin más. Tienes que entregarlo al agua. El Ganges está muy lejos de Londres. Pero Londres está lleno de personas que mantienen una conexión espiritual con el río más sagrado de la India. 500.000 de hindúes viven aquí y en 1970 sus autoridades religiosas se organizaron para traer el Ganges a Inglaterra. La comunidad hindú de Londres consagró el Támesis como su río sagrado. Por eso encontramos muchas estatuas, imágenes y ofrendas hindúes. Y también encontramos objetos islámicos, porque al igual que ocurre en el hinduismo, no los pueden tirar sin más cuando se rompen. Tienen que entregarlos a un río. Es solo un capítulo más en su larga historia como lugar de culto. El río ha sido un lugar sagrado desde la prehistoria. Hemos estado venerando al río durante mucho tiempo, ofreciéndole y entregándole cosas. Cuando Michael me encuentra un objeto nuevo, parte del juego es averiguar si ese objeto fue desechado o perdido. En el caso de las estatuas hindúes, lo suele tener claro. Casi siempre han sido tiradas al río. En otros casos, la respuesta no es tan clara. Encontramos muchas monedas romanas. Se piensa que existía un santuario a mitad del antiguo puente romano donde la gente arrojaba monedas de poco valor cuando lo cruzaba. Esta teoría se confirmó durante la construcción del puente de Londres en el siglo XIX, porque al dragar el río hallaron una enorme cantidad de monedas romanas. Si es de bajo valor,
tiene más sentido que fuese tirado. Si el objeto es más caro, suele ser perdido. Cuando encuentras una moneda valiosa, lo normal es que alguien la haya perdido. Yo desenterré una moneda preciosa de Felipe de España y María I. Es un chelín. Es una moneda grande de plata y habría valido mucho dinero en aquella época. Nadie tira algo tan valioso de forma intencionada. Tengo un botón precioso del siglo XVI con forma de bellota, pero lo usaron tanto que está desgastado y la presilla de abajo se acabó cayendo de la chaqueta. Estas cosas no se tiraban al río, eran demasiado valiosas. Cuando encuentras algo que está desgastado pero que se ve que alguien lo apreciaba, sabes que lo que ocurrió es que lo tuvo que perder sin querer. En general, cuando un objeto es valioso y aparece aparentemente fuera de contexto, es decir, no aparece en una tumba, en un contexto ritual, es fácil que estemos hablando de algo que se ha perdido. Es difícil que la gente vaya tirando cosas valiosas por ahí, ¿no? En determinados contextos no es tan fácil saber si un objeto se ha perdido o si ha sido depositado intencionalmente, sobre todo en sociedades premodernas donde muchas veces se hacen ofrendas a los espíritus o a los dioses. No siempre podemos dar por hecho que un objeto que aparece en mitad del campo se haya perdido. Y puede ser un hacha, puede ser una moneda, puede ser una joya. Muchas veces estos objetos se depositaban en distintos puntos del paisaje, en un río o debajo de una roca, como una ofrenda a los espíritus, como parte de un ritual. Es por ello que no debemos caer en la tentación de estudiar el pasado con los ojos de hoy. En nuestra sociedad, donde lo que funciona es, en principio, una razón secular, entendemos que si perdemos algo ha sido pues, porque no nos hemos dado cuenta, porque teníamos un agujero en el pantalón, mala suerte, etc. En sociedades tradicionales es muy fácil que se piense que una pérdida se debe a un designio divino. A principios de los 90, dos exploradores italianos, los hermanos Castiglione, decidieron buscar una ciudad fundada por la dinastía tolemaica de Egipto en el sur de este país o en el norte de Sudán. No se sabía muy bien dónde estaba esta ciudad mítica que se llamaba Berenike Panchrisos, la Berenice toda de oro, que era una ciudad que se dedicaba básicamente a la gestión de unas minas de oro cerca del Mar Rojo. La estuvieron buscando durante meses en una zona desértica despoblada en la frontera entre Sudán y Egipto. Y finalmente creyeron haberlas encontrado en unas ruinas que había cerca de una zona minera. El caso es que no tenemos muy claro que ese lugar sea verdaderamente Berenike Panchrisos, pero sí que en el entorno había nómadas que estaban explotando oro y comerciando con oro. Y una de las cosas que hicieron fue excavar la tumba de uno de estos nómadas. Cuando la excavaron se dieron cuenta de que estaba completamente saqueada, no descubrieron nada en su interior, pero en la parte exterior de la tumba descubrieron una bolsa de tela que estaba llena de joyas, pendientes, de elementos de collar, de unas moscas de oro muy refinadas, hechas por orfebres seguramente del norte de Egipto. ¿Qué significaba aquello? Pues que los saqueadores de la tumba habían encontrado este tesoro y por algún motivo no se lo pudieron llevar. Esto da pie evidentemente a todo tipo de interpretaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó ese tesoro ahí abandonado? ¿Por qué lo perdieron? ¿Por qué nadie lo recuperó? Podríamos pensar que los descubrieron justo en el momento que estaban saqueando la tumba, pero entonces, ¿por qué no devolvieron esos objetos valiosos a la tumba y la enterraron? ¿O por qué no se llevó esos objetos valiosos la persona que descubrió a los saqueadores de tumbas? Es difícil saberlo, pero una posibilidad sería que vieron o creyeron ver algo en ese momento que no es necesariamente físico, sino sobrenatural. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos nómadas consideran que en las tumbas viven espíritus, que pueden ser los ancestros de esas personas que están ahí enterradas, el espíritu de esas personas, o pueden ser simplemente espíritus malignos que están vigilando esas tumbas. Nunca lo sabremos, pero es una hipótesis, ¿no? Que en el momento de que ya se estaban llevando el tesoro, creyeron ver un jinn, un espíritu maligno, y salieron corriendo abandonando el tesoro detrás. Los espíritus que vigilan, el ojo que todo lo ve, y los objetos que les ofrecemos para mantenerlos a raya. A veces, culpar a los designios divinos
ayudaba a explicar una pérdida, pero no por ello dolía menos. Estaba pensando, por ejemplo, lo que le pasó a los germanos que volvían de una campaña de saqueo en la Galia, en el siglo III. Estaban cruzando el Rin cargado de tesoros, de todo lo que habían saqueado en las villas, en las aldeas y en las ciudades de la Galia. Y cuando sus barcos estaban atravesando el río, se hundieron precisamente por todo el peso que llevaban encima y acabaron en el fondo del Rin. Y fuimos los arqueólogos, nuevamente, 1700 años después, los que tuvimos la suerte de recuperar esos objetos y, en este caso, exponerlos en un museo en Berlín. Una especie de catálogo de todas las cosas que había en el Imperio Romano en el siglo III. Había objetos de cocina, había herramientas agrícolas, había vasijas de todo tipo, adornos domésticos. Son decenas de kilos de material que se hundieron y que son objetos perdidos también. La vuelta a casa debió ser un auténtico drama para estos soldados. Los tipos han pasado meses en la Galia saqueando, muchos de ellos muriendo en esas razias, y de repente vuelven a su casa sin nada. Yo me estoy imaginando a ese guerrero germano volviendo a su casa después de 3 o 4 meses fuera, diciendo no he traído nada porque se me ha hundido en el río, ¿no? O sea, la vergüenza que tuvieron que pasar aquellos guerreros. Era mucho mejor que los hubieran matado, ¿no? Seguramente muchos de ellos debieron de pensar que era mejor haber muerto en combate que no haber tenido que volver con las manos vacías. Y junto con la vergüenza se unía la duda de tu posición ante los dioses. Es posible también que estos germanos que perdieron todos esos objetos en el Rin pensaran que era un castigo divino, que estaban destinados a perder eso, ¿no? Y es posible que eso también generara dudas en ellos de por qué Dios nos ha castigado, por qué las divinidades han decidido que no podíamos regresar a casa con estos tesoros, ¿no? Y quizá eso a su vez haya generado pues, sacrificios a los dioses para poder congraciarse de nuevo con ellos. Recuerdo el último aliento de tabaco que pasó por mi boca. Era una noche húmeda de 1723 y mi dueño acababa de salir de la taberna Anchor and Hope. El vino le había nublado el juicio. Sus dedos, manchados de grasa de cordero asado, apenas podían sostenerme. Me llenó de tabaco fresco de Virginia. Ese que tanto le gustaba. El humo ascendía en espirales mientras caminaba tambaleándose por el muelle. Se detuvo a contemplar las luces de los barcos reflejadas en el agua negra. Se inclinó sobre la barandilla y entonces ocurrió. Sus dedos me soltaron. Caí girando en el aire nocturno. Vi su cara de sorpresa iluminada por las antorchas del muelle. Escuché su maldición ahogada y sentí el frío en el agua. Me hundí entre restos de madera podrida y conchas de ostras. El barro del Támesis me fue cubriendo, poco a poco. Y un día te levantas y te das cuenta de que han pasado 300 años. Ya no huelo a tabaco de Virginia, solo a lodo y tiempo. Mi blanca arcilla se ha vuelto gris. Pero sigo aquí, esperando que algún buscador de tesoros me encuentre y adivine mi historia. Los únicos objetos que puedes asociar con una persona concreta son los que llevan el nombre de esa persona. Y entonces empiezas a meterte en madrigueras tipo, ¿quién era esta persona? Las pipas de arcilla son geniales para esto, porque a menudo tienen las iniciales de su antiguo dueño. También encontramos muchas fichas de comercios del siglo XVII que distribuían los dueños de comercios y tabernas de la época. Los comercios emitían sus propias fichas porque en el XVII apenas circulaban monedas de denominaciones muy bajas y las necesitaban.
Estos tokens se podían cambiar por monedas reales. Estas fichas se aceptaban en los negocios de barrio y luego había una persona que se encargaba de cambiarlas por monedas de plata. Y estas fichas contienen mucha información. Encontré una ficha que pertenecía a la taberna El Arca de Noé y conseguí reconstruir la información del dueño. Localicé su testamento, encontré el nombre de su mujer, descubrí la cifra exacta de dinero que dejó a su esposa, lo que había en su hogar y dónde estaba su taberna. Estaba en el muelle de Saint-Sauveur. Hoy, todo esto ya no existe. Es un hombre que vivió hace 300 años, regentó una taberna y acumuló una suma nada desdeñable de dinero que dejó a su mujer cuando murió. Las monedas, los sellos y las pipas de arcilla son los objetos que más nos permiten conectar directamente con el pasado. Durante gran parte de la historia de la humanidad, el ciudadano medio tenía muy pocos objetos a su nombre y, por lo tanto, poco que perder. Con la excepción de reyes y nobles, la existencia material era más sencilla y, por lo tanto, se perdían menos cosas. Pero en el siglo XVIII, el vapor y el acero transforman radicalmente nuestra relación con los objetos. Con la revolución industrial empiezan a aparecer los productos fabricados masivamente, se multiplica exponencialmente la cultura material. La gente tiene muchas más cosas y, por lo tanto, pierde muchas más cosas. Si tú pierdes algo en un pueblo, alguien te va a devolver el jersey que has perdido o la cartera o lo que sea. En una ciudad de 100.000 o de 1 millón de habitantes, una oficina de objetos perdidos tiene sentido en una sociedad donde sus miembros no se conocen. También es un contexto donde crece la aglomeración de seres humanos, crecen mucho las ciudades, hay mucha más gente que pierde muchas más cosas, pero también esa gente se conoce menos. El Londres de principios del XVIII es lo suficientemente grande para llevar una vida anónima. La población supera los 600.000 habitantes y cada día atracan decenas de barcos con mercancías de todo el mundo que llenan los bolsillos de sus ciudadanos. Más dinero significa más consumo y más consumo significa más productos que se pierden sin parar. Y los ladrones aprovechan cada oportunidad. Por suerte, los londinenses tenían a dónde recurrir si perdían algo. A partir de 1714 abrió la primera oficina de objetos perdidos de la ciudad. No estaba gestionada ni por el Estado ni por el ayuntamiento. Detrás de esta brillante idea había un hombre llamado Jonathan Wild. De origen humilde y pasado criminal, Wild se reinventó convirtiéndose en un héroe popular. Sus soplos ayudaban a la policía a capturar a muchos ladrones y sus contactos con el submundo criminal le permitían localizar un número asombroso de objetos. Wild se forró cobrando comisiones a londinenses desesperados por recuperar sus enseres más preciados. Pero Wild tenía dos caras y durante mucho tiempo fue capaz de ocultar su verdadero modus operandi. Lo que pocos sabían era que cada objeto recuperado, cada ladrón entregado, formaba parte de un elaborado sistema criminal orquestado por el propio Wild. Sus oficinas no eran un servicio público, sino el centro de operaciones de un imperio criminal. Wild no recuperaba objetos, los distribuía. No capturaba ladrones, los controlaba. Su técnica era simple. Dirigía sus propias bandas de ladrones, les hacía robar y luego negociaba la devolución de lo robado. Cobraba a los ladrones por protección y cobraba a las víctimas por recuperar sus objetos. Anunciaba sus servicios en los periódicos. A veces incluso anunciaba que un objeto perdido había sido encontrado, aunque fuese robado, y negociaba su devolución a cambio de una buena comisión. Si un ladrón no le daba su parte, lo entregaba a la justicia. Si una víctima no pagaba, la amenazaba con no recuperar nunca su propiedad. Wild siempre ganaba. Los periódicos publicaban sus hazañas celebrándolo. Había convertido el crimen en un negocio con apariencia de servicio público.
Pero todo imperio criminal tiene sus límites. Y el de Wilde comenzó a agrietarse cuando el gobierno empezó a legislar contra su modelo de negocio. En 1724, el Parlamento británico sacó una ley que prohibía el cobro de recompensas por recuperar objetos, pero él se sentía impune y siguió operando igual hasta que fue arrestado. Un año después, lo sentenciaron a muerte y Wilde emitió sus últimos suspiros colgado de la horca en Westminster. Su historia cautivó a muchos. Poco después de su muerte, el escritor Daniel Defoe lo recordó así. Su conducta fue tan única e irrepetible que su oficio fue singular y probablemente morirá con él. Ningún hombre, ni siquiera entre los más audaces de su clase, se atrevería jamás a seguir su camino. Aquí estamos viendo todas las carteras que proceden del metro. La ciudadanía ha perdido estas carteras en el metro. Estamos ya en la última parte de nuestra historia y hemos vuelto al presente, a un lugar algo más tranquilo que el Londres de Jonathan Wild. Aquí más arriba tenemos objetos que se han perdido en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid. Ese ruido es la lluvia golpeando el techo de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Y hay más de 10 kilómetros de estanterías. Son 140.000 objetos, decías. Sí, ahora mismo tenemos más de 140.000, aproximadamente 144.000. El almacén ahora está lleno, pero durante la pandemia llegó a estar al 50% de su capacidad. Porque, claro, al no viajar la gente y teniendo en cuenta que más del 50% de los objetos que hay aquí proceden del aeropuerto, se notaba que había muchísimo espacio. Ahora que ya estamos en una situación prepandemia, o sea, yo creo que la gente está viajando más que antes de la pandemia, estamos colapsados, ¿eh? Perder algo puede ocurrir a cualquiera, pero cuando nos movemos tenemos tendencia a perder más. Yo creo que también en el aeropuerto se olvidan muchas cosas por esa prisa que tú comentas. Si estamos en el control de seguridad, estás viendo que tu avión va a salir en breve, esa situación de nervios, que pierdo el avión, te olvidas de que te has dejado ahí el cinturón, los anillos o el reloj, o la chaqueta, que es lo que generalmente nos dejamos en las bandejas. Yo empatizo mucho con la gente que se olvida los objetos, sobre todo en el aeropuerto, por esa situación. Detrás, sí, de ellos. Desde luego, pero por esa situación de tensión que nos produce coger un avión. Yo lo pienso muchas veces cuando haciendo excavaciones arqueológicas, encontramos objetos que son valiosos y claramente los han perdido. Siempre pienso en la historia triste que hay detrás, ¿no? De alguien que ha perdido unos pendientes o una pulsera. Y claro, esto está lleno de esas historias. Sí. De hecho, vamos, que tenemos también muchísimas joyas. Anillos, alianzas que están grabadas, collares, da pena. A nosotros nos preguntan muchas veces que cómo es que encontramos tantas cosas, ¿no?, en las excavaciones. Y claro, es que perdemos muchísimas cosas. No somos capaces de imaginarnos hasta qué punto perdemos cosas hasta que no entras en un sitio como este, ¿no? Sí. Son 140.000 objetos muy seleccionados. O sea, la gente pierde muchísimo más. Esto es simplemente lo que aparece, pues eso, ¿no?, en los medios de transporte, taxis, aeropuerto. Pero claro, supongo que muchas veces la gente pierde algo por la calle y eso nadie se preocupa, ¿no?, en recogerlo. En una ciudad como Madrid se deben perder millones de objetos todos los años. Objetos hay muchos, pero son menos variados de lo que uno podría imaginar. Maletas de tipologías parecidas, paraguas que pocos se molestan en recuperar y carteras de varios colores, pero con diseños similares. De hecho, estoy seguro de que la variedad de objetos, no que se pierden, pero sí que se tratan de recuperar en la actualidad, es mucho menor que a finales del siglo XIX. Primero porque hemos tendido a concentrar nuestros objetos en uno solo, que es el móvil, que nos sirve para todo, ¿no? De hecho, ya es la cartera, porque podemos pagar con el móvil, es el billete de tren o de avión, es la brújula con la que nos orientamos. Y por otro lado, creo que no nos molestaríamos en ir a la oficina de objetos perdidos por la inmensa mayoría de objetos que perdemos.
cosa que probablemente a fines del 19 o a principios del 20 fuera muy distinto, precisamente porque a fines del 19, incluso en un contexto de producción industrial, todavía los objetos tenían un cierto valor económico, uno no se deshacía de ellos tan alegremente, mientras que ahora sí. Quizás si uno pierde una prenda de ropa de 500 euros, quien tenga ese tipo de prendas de ropa sí se moleste en buscarlo en una oficina de objetos perdidos, pero evidentemente un jersey de fast fashion de 20 o 30 euros, no creo que nadie se moleste en ir a buscarlo, salvo que tenga un valor emocional adscrito muy importante, ¿no? Perder cosas jode, pero nada sobresalta más que perder algo muy personal. Algo que no necesariamente tiene un gran valor monetario, pero sí que tiene un enorme valor emocional. Hace poco, hará 15 días, un ciudadano perdió 2 anillos. Cuando depositamos los objetos en el control de seguridad, ahí se olvidan muchas cosas. Pues él se dejó 2 anillos. Vino a recogerlos aquí a la oficina y cuando los vio se puso a llorar. Se puso a llorar porque era lo único que conservaba de su madre que había fallecido. Una historia muy, muy bonita. Hay muchas personas que acuden a la oficina en busca de carteras perdidas. La mayoría dan por hecho que el dinero habrá desaparecido, pero les da igual, porque lo que realmente buscan son fotos. Fotos de familia que guardaban allí dentro. Fotos muchas veces de familiares que ya no están con nosotros, pero que perviven en el recuerdo de nuestra cartera. Es curioso que en un mundo donde creemos que lo que más valoramos es las cosas puramente lucrativas, ¿no? El dinero y el valor material, y al final nos importa más el recuperar una alianza matrimonial o una foto de nuestro abuelo que muchas veces objetos valiosos, ¿no? Porque al fin y al cabo los objetos siempre son reemplazables desde un punto de vista material, pero no lo son desde un punto de vista emocional. Y es verdad, y en estos casos, si la cartera llevaba dinero, no les ha importado el no poder recuperar el dinero. Lo que les importaba era recuperar esas fotos. Cuando perdemos algo, termina una historia. Pero cuando algo es perdido, comienza otra. Sobre todo si te rescata Lara Meiklem del barro del Támesis. Sus dedos resucitan objetos que llevan siglos esperando ser encontrados. Y una vez que los encuentra, se encarga de hacerlos hablar de nuevo. Algunos objetos no serán encontrados nunca más. Otros aparecerán detrás de tabiques. Otros serán desenterrados por arqueólogos como Alfredo González. ¡Hostia! Los arqueólogos son testigos silenciosos de todo lo que la humanidad ha dejado atrás. Desde el bote de pintura que un obrero dejó caer mientras pintaba el Partenón hasta los balones de fútbol atrapados en la maleza hasta... Aquí abajo, en el fondo del río, entre monedas, estatuas, pipas y anillos, entre historias interrumpidas y vidas pasadas, entiendo por fin que perder no es el final, es solo el principio de otra historia. Ahora soy uno más entre los miles de objetos perdidos que guarda el Támesis. ¿Me encontrarás? Joder, cómo pesan. Dios. Bueno, creo que ha llegado el momento de deshacerse de todo esto. He disfrutado mucho estos años, pero... A ver, ¿y tú qué quieres ahora? Oye, tío, no tienes por qué hacerlo. Ya. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos, en todo lo que hemos hecho. Hay muchas más temporadas de la historia de ayer. Lo siento, Marcos, pero a partir de ahora pienso escribir y locutar mis propios podcasts. ¿Y Alfredo qué? ¿Pero qué culpa tiene él? Pero si lo vas a necesitar. Sí, la verdad es que es una pena. Desde luego el podcast no va a ser lo mismo sin él, pero... Bueno, en fin, que ya no sé ver al uno sin el otro. Pero piensa lo que estás... ¡Al río! Ay, Marabat, siguiente.
Oye, vamos a hablar. Hablar. ¿Pero qué pasa con Crímenes y con los demás proyectos qué? Ay, mira, me acabas de dar una idea. Por el puente yo te voy a tirar. Por ser la directora editorial. Estás enfermo. Oye, ¿qué pasa? Si ya decía yo que no se podía contratar a un tío con el pelo largo. Oye, pero eso es discriminación. Y encima usas el recurso de mi podcast. Venga, que sí, hombre, al río. ¡Ay! ¡Pero! Vaya, mira quién tenemos aquí. Marina Alonso Carriazo, estrategia y difusión. Andreu, no seas loco, por favor. Tienes el canal de Telegram del Extraordinario. Entra y desahógate un poco. Habla con alguien. Tienes el link en la descripción. ¿En serio? ¿Ya has tenido que meter la cuña? Ni un segundo sin estar pensando en sacarle jugo a esto. Si alguien me oye, que sepa que también se puede apuntar al Club El Extraordinario. Solo son 6 euros al mes. Bueno, esto es demasiado. Al río que te vas. ¿Dónde encontrarás un episodio extra cada semana y contenido exclusivo? Joder, qué gente más entregada. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con su Llorente, arte y redes sociales. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad. Te vas a librar. Que no, que era broma. ¡Al río! ¡Ahí va! ¡Oh, qué bien me está sentando deshacerme de las cosas! La gente tendría que probarlo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en el saquete? ¡Ay, mira! Si son las fotos con los actores en la grabación. ¡Qué gente más maja! Y qué buenos momentos hemos pasado. ¡Ay! Olga Aguirre, Raúl Escudero... Por suerte, ya me deshice de ellos el otro día. Y por último, la portada de La historia es ayer, por Basto Design. Mira que está guapa, pero es que hace falta una renovación total. Así que, ¡al río! Bueno, pues ya está. Ahora hablar con David Cantoya, Óscar Hormigos y Javi Navarro de Colección Solo, que tengo una propuesta de podcast que creo que les puede interesar.